Hola, mis queridos hermanos, pues aquí estamos continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a leer el capítulo 6, donde el Señor sigue haciendo más milagros, la muerte de Juan Bautista. Pero vamos a empezar poniéndonos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de esta lectura, que seas tú la luz que ilumine nuestro caminar a través de tu palabra. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra fe, Señor, porque creemos. Suplicamos que nos des más fe, Señor, y que abra nuestros ojos para que todo eso nos lleve a una conversión, a un cambio en nuestras vidas, para agradarte más a ti. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, sin más, vamos a empezar porque es un capítulo algo largo. Y vamos a empezar el capítulo 6, versículo 1. Y es Jesús ya en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaban admirados, ¿dónde aprendió esto? Tantas cosas. ¿De dónde sacaba esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanos también allí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Repito, admírense, y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Para mí, una sanación es un súper milagro. Ya quisiera yo ver esos poquitos que dicen aquí. Y estaban asombrados porque aquella gente no creía en él. Repito, aquella gente no creía en él. Y una de las cosas que hemos visto a través de esta lectura es que uno sana y recibe su milagro a través de la fe que uno tiene. ¿Se acuerdan de la mujer enferma que tenía tanta fe que con solo tocarlo? ¿O del hombre que fue a rogarle para que sanara a su hija? Si tú quieres, la puedes sanar. Era fe. Pero aquí está donde él nació y no tiene fe. Eso me recuerda a un amigo mío que hace muchos años él tomó un catecismo para adultos ahí en la parroquia y le pregunté el primer día cuál era la razón por la que había venido. Dijo, yo me quiero casar. Yo le prometí a mi mujer que me iba a casar con ella por la iglesia. Y al ir a hacer los preparativos me dijeron que yo necesitaba mi confirmación, mi primera comunión, para poderme casar porque no los tenía. Y que esa era la razón por la que estaba ahí. Y me advirtió, mire, Julio, yo realmente no creo mucho en Dios. Mis hermanos, mis papás han tratado toda la vida de hacerme creer en Dios. Pero no, yo quiero decirle, yo no creo en Dios, yo estoy aquí nomás para conseguir ese papelito donde diga que ya me puedo casar. Y entonces casarme con él, porque se lo prometí. Un hombre de palabra, un hombre que había prometido algo a su mujer y se lo quería cumplir. Y era capaz de pasarse ahí 1 hora de catecismo por conseguir ese papel. Yo no sabía si tenía que creer o no. El Señor me iluminó y le dije, mira, estar en este curso de preparación
no es necesario que creas, pero al final si no crees, pues luego voy a tener que decir al Padre porque hay otro procedimiento para casar a aquellos que no creen en la religión. Y así empezamos nuestra jornada. Se asombraban los otros compañeros que estaban ahí tomando el catecismo de que este hombre decía así valientemente, yo no creo. Dentro del catecismo, cuando estuvimos viendo muchas cosas, se me ocurrió a mí leer precisamente este evangelio, el evangelio de San Marcos. Y fuimos viendo cómo la gente no creía, cómo los espíritus santos, los endemoniados sí creían, le llamaban hijo de Dios Altísimo. Y él fue viendo todos estos milagros que hacía. Cuando llegó más o menos a este capítulo donde dice, y están asombrados porque aquella gente no creía en él. Marcos se levantó de su asiento y me dice, ¿pero qué no están viendo todo lo que hizo? O sea, van con él, lo oyen, lo escuchan, ven las sanaciones y no creen. Yo me quedé callado. Y mirándole a los ojos le dije, esta pregunta, hermano, es para ti. Toda la vida Dios ha estado contigo, te dio una mujer, te dio esta vida, te sacó del mal camino, te cuidó, te dio la madre, cuidó a tu madre por muchos años. Hizo muchos milagros en tu vida porque tú estarías perdido ahorita. Y tú no crees. Eso que fue un milagro que te haya sacado de ese camino. Y tú no crees. Y ahorita estás viendo todos los milagros que hace y aún así, tú no crees en Jesús. Eso le cambió la vida. La palabra, el Evangelio de San Marcos, le sirvió a él para tener una fe en el Señor. Qué hermoso. Porque apenas conociendo lo que el Señor hizo, conociendo su palabra, es que él se convirtió. Y aquí está esta gente, en su propio pueblo no creían en el Señor y los milagros que hacía el Señor en los capítulos pasados precisamente se basaban en la fe de la mujer que estaba enferma y le quería tocar, aunque sea que toque a punta de su capa. O el padre que fue porque su hija estaba enferma y dijo, por favor, sana a mi hija, se le arrodilló, sánala. Y la resucitó, aunque los demás se rieron. A esta mujer le dijo, tu fe te ha sanado. A Marta y a María le dijo, si tú crees, él vivirá. La fe tiene mucho que ver para que Dios actúe en nuestras vidas. Vamos a continuar con capítulo 6, versículo 6. Donde dice, Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino. Repito, les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían poner sandalias para no llevar ropa de repuesto. Cuando andas trabajando para el Señor, Él va a proveer de todo. Y les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben, ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Muchas veces no nos van a recibir. A los sacerdotes que dan su vida, a los laicos que trabajan tratando de evangelizar. Y Dios no les dice,
critíquenlos, peleense, maldíganlos. Simplemente no se lleve nada. Déjales todos a ellos. Ni el polvo, el tiempo que estuviste ahí, llévate. Déjales todos y sigue tu camino. Cuando el Señor dijo esto en el versículo 12 del capítulo 6 de San Marcos, entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Los discípulos, Dios les había concedido ese poder de sanar y el poder de expulsar demonios, ¿sí? Y de sanar a los enfermos. Y los ungían con aceite. Y cada uno de nosotros, hermanos, también hemos sido ungidos con aceite. Y cuando estamos por entrar a una operación, a un hospital, el sacerdote nos unge con aceite para fortalecer nuestra alma. Es algo que se ha hecho desde siempre. La unción con aceite. Y cada uno de nosotros bautizados, a los niños se les pone el aceite, se les unge con aceite también para fortalecerlos en la fe. Continuamos, versículo 14 del capítulo 6, la muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues uno decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. No creían que Jesús era Juan el Bautista, que había sido muerto. Otros decían, ese es el profeta Elías. Y otros, ese es el profeta, es un profeta como los antiguos profetas. O sea, desconocían que era Jesús, que era el Hijo de Dios. Ellos le asignaban otras creencias, pero no pensaban que era Dios en ese entonces. Bendito sea Dios, que nosotros en este tiempo sabemos quién era. Llevamos una gran ventaja sobre ellos. Siempre yo, y a lo mejor erróneamente, hermano, déjame compartirle esto, que dicen que los fariseos y la gente no creía, pero yo me siento como ellos, en serio. Imagínense que alguien viniera y nos dijera, yo soy Jesús, que ya vino en la segunda venida. Le voy a decir, yo te conozco, tú eres de tal parte. No me vengas a decir. Yo le haría muchos cuestionamientos porque soy muy escéptico. Realmente este no es. Si fuera se vería diferente, se tendría otras facciones. Ese no puede ser. Mira, come y habla y baila con los demás. Yo sería muy parecido a ellos. Entonces, la gente decía, yo lo conozco, si viene María, si viene esta, son estos, que eso no es. Esa es la actitud de la gente. Este es Juan, yo mandé por... Bueno, entonces en el versículo 16 dice, al oír estas cosas Herodes, el rey Herodes, decía, este es Juan, yo mandé cortar la cabeza, ahora ha resucitado. Juan el Bautista, ¿se acuerdan de él? El que bautizó a Jesús. Es que por causa de Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodias era esposa de Filipo, hermano de Herodes. O sea, el rey Herodes le había quitado a la esposa a su hermano, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya la mujer de tu hermano. Juan no cayó porque él era un rey. Él siguió diciendo la verdad. Y eso le fue mal, fíjense. Herodes odiaba por eso a Juan y quería matarlo. Pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Herodes sabía que era justo, era santo, y sin embargo lo había encarcelado por darle, ahora sí, placer a su mujer, por complacer a su mujer.
que ella estaba molesta con él. El pecado de Juan Bautista fue decir la verdad y defender la verdad. Y muchos de nosotros nos pasa igual en la iglesia, cuando en la iglesia, en un confesionario nos dicen, estás esto haciendo mal, debes de dejarte, nos molestamos y empezamos a juzgar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Esa es la verdad. Y nos molesta y nos incomoda porque no queremos dejar. No somos capaces de dejar, en este caso el rey, él quería seguir con ella. Vamos a continuar. En el 19, ya repito, dice Herodes odiaba por eso a Juan y que quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo, santo y lo protegía. Fíjense, Herodes sabía que era justo y que era santo. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodias vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes, y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodias entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le haría cualquier cosa que pudiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo, se lo llevaron a enterrar. ¡Álgame el Señor! Aquí hay mucho aprendizaje, hermanos. Fíjense, Juan el Bautista fue fiel a la verdad. Y eso lo llevó a la muerte. Tenemos una mujer que se molesta tanto, porque la criticaban a ella por lo que estaba haciendo, que era capaz de matar, llena de odio y de rencor y resentimiento, porque se había atrevido a hablar de ella, la soberbia, ella, que estaba casada con el rey. Le decían que en aquel tiempo lo debieron haber apedreado. Y tenemos a un esposo un rey, que prefirió agradar a sus amigos y matar a un hombre justo y santo por no quedar mal delante de ellos. ¿Cuántas veces nosotros, sí, hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces no nos reímos de los chistes de Dios por agradar a los demás, al mundo? ¿Cuántas veces no somos nosotros mismos que compartimos y nos reímos de la fe de otros? A veces no somos tan diferentes, hermanos, que nosotros también preferimos agradar al mundo. Y claro que la iglesia no nos va a decir nada, no tiene que decirnos nada. Y aunque admiramos lo que hace la iglesia, y aunque admiramos la entrega de la gente, nosotros preferimos el mundo. Preferimos el placer a dejar el mundo. Vamos a continuar, hermanos, pensando y reflexionando en esto que nos da hoy la Escritura
Y pidiendo al Señor que salgamos de eso, ¿no? Que no seamos nosotros capaces y que si lo estamos haciendo no nos damos cuenta, pues entendamos que nosotros debemos ir a la verdad y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo me burlo? ¿De dónde estoy yo? Que mi soberbia no quiero aceptar. ¿Y cuántas veces tú me lo has tratado de decir y no queremos aceptar? Y preferimos al mundo, a ti. Versículo 30 del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos. Me encanta cuando Jesús dice que tiene compasión. Yo tengo un Dios compasivo, muy compasivo, porque estaban como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y mi Dios, aparte, es un maestro que nos enseña y nos va formando, hermanos, en la fe. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y ese es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Y es que eran muchos. Que ellos lo primero que les dijo, ¿y dónde vamos a sacar tanto dinero para darles de comer? Pero Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes del pan y del pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, bendecimos los alimentos? Jesús, que es tu Dios, mi Dios, Él levantó y dio gracias al Señor por los alimentos. Lo hacemos nosotros en casa, es esa costumbre. No simplemente en casa, a donde vayamos, a los restaurantes. A mí me ha sorprendido cuando lo empecé a hacer hace muchos años, que en los restaurantes hasta el servicio mejoraba, hermanos. Y no va a ser así, no. En silencio, en tu rinconcito, gracias Señor por esos alimentos, bendícelos. Pero ellos lo ven y hay algo que ellos ven, que la gente se ennoblece y tu servicio es mucho mejor y tu comida está bendecida porque tú le pediste que te bendijera. Aquí aprendemos eso, que es bueno darle gracias al Señor por los alimentos y es bueno pedirle que los bendiga. Y a veces, hermanos, como en esta situación que estamos aquí, que muchos no tienen para comer, que alcance para todos y ser conscientes de lo que Jesús da. Y aquí comieron 5,000 hombres.
Versículo 45, el capítulo 6, Jesús camina sobre el agua. Un milagro más. Después de eso, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Jesús oraba. Jesús oraba y a veces uno no encuentra el tiempo para orar. Y él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo del hombre, siendo el Santo de Dios, siendo el elegido, siendo el Hijo amado, el Hijo de Dios, él oraba. Al llegar, versículo 47, al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Ahí estábamos, pobres, dale, quiero llegar allá. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos cuando lo vieron andar sobre el agua. Pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida él les habló diciéndole, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscuro. Claro, yo me hubiera asombrado si veo a un hombre caminar sobre las aguas. Yo me hubiera asombrado, a una hora me hubiera asombrado. ¿Cómo es posible que eso pueda ser cierto? Pero era Jesús. Y cuando Jesús entra en nuestra barca, hermanos, nuestra barca, si lo llamamos nuestro hogar, si lo llamamos nuestro lugar de trabajo, el viento se calma. Las tempestades se calman y llega la paz. Y así llegó a ellos la paz cuando Él llega, viene a nuestra casa y nos calma. Y nos dice, soy yo, no tengan miedo. Soy yo, no tengan miedo. Y hoy te dice también a ti, es Jesús, déjalo entrar en tu barca, para que la tempestad se vaya calmando. Versículo 53, Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos, a donde oían decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejaran tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. ¿Y tú? ¿Y tú estás enfermo? Espiritualmente, la confianza no está en ti. ¿Qué es lo que quieres llevar al Señor? Para que con tu fe te sana y te toque. Porque dice aquí que todos los que tocaban el manto quedaban sanos. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor, que a través de este capítulo nos va llevando aún más a conocerle, a ver su gran y mantenernos firmes en nuestra fe, y aunque nos duela, seguir. Hermanos, de capítulo 6, hermoso capítulo 6. Te agradezco que sigamos caminando en esto, y Dios permita que podamos terminar de la lectura de este evangelio completita. Ya vamos casi a la mitad, ya el capítulo son 16, cuando llegamos al 8 llegamos a la mitad, ya nos faltan 2, primeramente Dios, y son de media hora. Me despido de ustedes, hermanos,
Gracias por seguir perseverando en esta lectura. Invita a tus amigos, insísteles, llámales, ¿verdad? Un saludo a todos ustedes, a esos que perseveran, y me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Dios te ama, yo también. Nos vemos en el siguiente capítulo.